Lo convenció de que era un gran trato. El patrón le dijo: «Quiero hacer esta buena acción. Quiero ayudarte. Esto es por tu humildad y tu trabajo honesto de tantos años». Él era un maestro del engaño, mientras que el anciano era un hombre de fe, creyente en la bondad de las personas. Con esa misma fe, aceptó el trato. El patrón sabía que en ese pozo no había ni una gota de agua, pero lo que el anciano encontraría en esa profundidad es algo que sorprendería a todos en el pueblo. Quédate hasta el final de esta historia, porque la lección que verás dejó paralizado a todo el valle. Empecemos. En un valle donde el sol parecía castigar la tierra con un rigor implacable, vivía Mateo. Era un hombre cuyas manos eran el mapa de una vida entera dedicada al campo, llenas de surcos profundos, callosidades duras como la piedra y cicatrices que contaban historias de inviernos crueles y veranos de sequía. Mateo no poseía grandes extensiones de tierra, ni ganado. Su mayor riqueza era una fe inquebrantable que brillaba en sus ojos cansados, una paz que ni el hambre ni la fatiga lograban arrebatarle. A pesar de sus años, se levantaba cada madrugada, cuando el cielo aún era de un azul oscuro y frío, para elevar una oración de gratitud. Para Mateo, cada día era un regalo, incluso cuando el pan escaseaba en su mesa de madera vieja. En el extremo opuesto del valle, en una hacienda que se alzaba como un monumento a la soberbia, vivía César. César era un hombre joven en años, pero viejo en malicia. Su fortuna no había sido labrada con sudor, sino heredada y aumentada mediante el engaño y la opresión. Para él, las personas no eran seres humanos, sino herramientas o estorbos. César disfrutaba exhibiendo su poder, cabalgando sobre corceles finos mientras levantaba polvo sobre los humildes caminantes. Pero había algo que irritaba a César. No era una sonrisa de burla, sino una de paz absoluta. No comprendía cómo aquel viejo, que apenas tenía lo necesario para cubrir sus huesos, podía caminar con tanta dignidad y serenidad. Esa paz del anciano era un insulto para el vacío que César sentía en su propio pecho, rodeado de lujos, pero carente de propósito. Un día, César decidió que se divertiría a costa de la miseria de Mateo. En los límites de sus tierras había un rincón olvidado, una parcela pedregosa donde se encontraba un pozo antiguo que llevaba décadas sin dar una sola gota de agua. Los lugareños decían que el pozo estaba maldito, que la tierra allí era tan amarga que rechazaba la vida. César mandó llamar a Mateo. El anciano llegó a la hacienda con su sombrero en la mano y la cabeza inclinada, no por su misión, sino por una humildad natural que desconcertaba al terrateniente. César, con una sonrisa cínica, invitó a Mateo a sentarse. Con una voz que simulaba una falsa compasión, le propuso un trato que, según él, era un acto de caridad. Le dijo que ese pozo no estaba seco por falta de agua, sino porque la tierra estaba esperando a un hombre de verdadera fe, alguien con el espíritu puro que los jóvenes de ahora ya no poseían. César le aseguró que sus ingenieros habían detectado una corriente subterránea bendecida, una veta profunda que solo respondería al llamado de un trabajador incansable. Le vendería la parcela por todos los ahorros que Mateo había guardado durante 20 años, argumentando que un regalo gratuito no tendría el mismo valor ante los ojos del destino, y que el sacrificio era necesario para que el milagro ocurriera. Mateo, sintiendo en su corazón un llamado que no podía explicar y confiando en la supuesta buena voluntad del patrón, aceptó con lágrimas en los ojos. Entregó cada una de sus pocas monedas de oro, ahorradas con privaciones extremas, y firmó el documento con manos temblorosas. En cuanto el anciano cruzó la puerta, César soltó una carcajada estridente que rebotó en las frías paredes de mármol de su despacho, celebrando con sus cómplices haberle arrebatado el sustento de su vejez a cambio de un agujero con piedras estériles.
Aquí comenzó la pesadilla de Mateo. Al llegar a su nueva propiedad, se encontró con una desolación que habría quebrado el espíritu de cualquier otro hombre. El suelo estaba agrietado, las plantas eran esqueletos grises, y el pozo era un agujero negro y polvoriento que parecía burlarse de sus esfuerzos. El primer día, Mateo intentó bajar con una cuerda vieja. El aire allá abajo era pesado, caliente y olía a olvido. Comenzó a picar la tierra con una herramienta desgastada. Cada golpe contra el suelo endurecido enviaba una vibración dolorosa a través de sus brazos cansados. Pasaron las semanas. El sol se convirtió en el enemigo diario de Mateo. El calor era una manta sofocante que le robaba el aliento. Sus vecinos pasaban por el camino y se detenían a observar, algunos con lástima y otros con burla. Decían que el viejo se había vuelto loco, que buscaba vida en un cementerio de arena. Mateo escuchaba las risas, sentía el peso del desprecio, pero no respondía. En la soledad del pozo, su diálogo interno era una batalla constante contra la desesperación. Se sentó en el fondo, en la penumbra, y las lágrimas surcaban el polvo de sus mejillas. Se habrá equivocado. ¿Sería su fe solo una ilusión? El miedo a haber dejado a su familia en la absoluta nada lo atormentaba en las noches de insomnio. Sus manos comenzaron a sangrar, las ampollas se reventaban y la arena se pegaba a la carne viva, causando un dolor punzante con cada movimiento. Mateo envolvía sus manos en trapos viejos y seguía cavando. No buscaba agua por avaricia, sino por la dignidad de no rendirse ante la burla de César. Su cuerpo le gritaba que se detuviera, sus rodillas crujían y su espalda se encorvaba más cada día bajo el peso de los cubos de escombros que subía manualmente. Hubo un momento, un martes de tormenta seca, en que Mateo cayó de rodillas en el fondo del pozo. El hambre le nublaba la vista. Solo había comido un poco de pan duro en 2 días. Miró hacia arriba, viendo el pequeño círculo de cielo sobre él, y sintió que el pozo se convertiría en su tumba. La sensación de fracaso era más pesada que la tierra misma. Pero en ese instante de oscuridad absoluta, recordó las palabras de su madre. «Hijo, los tesoros más grandes de Dios siempre están cubiertos de mucha tierra». Mateo respiró hondo, cerró los ojos y pidió una última fuerza. Dio un golpe más, un golpe seco y desesperado. El sonido no fue el de la tierra habitual, fue un crujido metálico, un sonido cristalino que vibró de forma distinta. Con sus dedos heridos, empezó a apartar el polvo. Allí, incrustada en una roca que parecía insignificante, brillaba una veta de un color violeta profundo, rodeada de destellos dorados. Mateo no encontró agua, encontró una formación masiva de geodas de amatista y cuarzos de una pureza legendaria. Minerales que valían más que toda la hacienda de César. Mateo guardó silencio, con una paciencia infinita y una discreción que solo la sabiduría de los años otorga, comenzó a trabajar en secreto. Cada noche sacaba pequeñas piedras valiosas y las limpiaba con la poca agua que le quedaba en su casa. Lentamente contactó a un antiguo conocido que comerciaba con gemas en la ciudad. El hombre quedó estupefacto. Nunca había visto tal calidad. Mateo empezó a recibir sumas de dinero que nunca imaginó, pero no cambió su forma de vestir ni su trato con los demás. Siguió trabajando en el pozo, extrayendo la riqueza con la misma humildad con la que antes cavaba en la nada. Mientras tanto, César observaba desde lejos. Su soberbia no le permitía ver la realidad, pero su malicia era aguda. Notó que Mateo ya no se veía demacrado. Notó que su familia ahora vestía ropas modestas, pero nuevas. La sospecha empezó a carcomer el alma de César. No podía soportar la idea de que Mateo hubiera encontrado algo bueno en aquello que él desechó. La envidia es un veneno que nubla el juicio.
Y César se convenció de que el viejo le estaba robando algo que por derecho de sangre le pertenecía. Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios fe y esfuerzo. Y si disfrutas de esta historia, suscríbete. Eso permite que el video se muestre a muchas otras personas que, como tú, están buscando esa luz y dirección. Continuemos. César mandó a sus capataces a espiar a Mateo durante la noche. Los hombres regresaron con noticias que hicieron que la sangre de César hirviera. El pozo no tenía agua, pero Mateo sacaba de él piedras que brillaban como estrellas bajo la luna. Lleno de una ira incontrolable, César se presentó en la parcela de Mateo. No llegó con una oferta, sino con amenazas. Le gritó que el trato era nulo, que él le había vendido un pozo para agua, no una mina de tesoros, y que por lo tanto Mateo lo había estafado al no declarar el hallazgo. Mateo, con una calma que enfurecía aún más al terrateniente, le mostró el documento legal que César mismo había redactado. Usted me vendió la tierra y todo lo que en ella hubiera, patrón. Usted buscaba mi ruina, y Dios buscó mi sustento, dijo el anciano con voz firme. César intentó arrebatarle las herramientas, incluso envió a sus hombres a saquear la pequeña cabaña de Mateo. Pero el pueblo, que ahora admiraba la perseverancia del viejo, se interpuso. La justicia llegó cuando las autoridades de la ciudad confirmaron la legalidad del contrato. César, en su desesperación por recuperar lo que su orgullo había desechado, comenzó a descuidar sus propios negocios, gastando su fortuna en abogados y en intentos inútiles de sabotear a Mateo. La resolución fue clara y contundente. Mateo utilizó su riqueza no para construir palacios, sino para ayudar a los necesitados del valle, construyendo escuelas y sistemas de riego para los demás campesinos. El pozo que todos creían seco se convirtió en la fuente de vida de toda la región. César, por el contrario, se hundió en una espiral de deudas y amargura. Su hacienda, antes majestuosa, empezó a desmoronarse, reflejando el estado de su alma. El hombre que se creía dueño de todo terminó mendigando atención, mientras el anciano al que despreció se convirtió en el pilar de la comunidad. A menudo, la vida nos pone frente a situaciones que parecen pozos secos. Una enfermedad, una pérdida financiera, una traición o un proyecto que no parece avanzar. El mundo se burlará de tu esfuerzo y te dirá que dejes de cavar. Pero recuerda, la bendición no siempre viene en la forma que esperamos. A veces, la mayor riqueza no es el agua que apaga la sed de un momento, sino el tesoro que se forja en la oscuridad y el sacrificio. Sigue cavando, sigue confiando, porque lo que Dios tiene para ti, ningún César de este mundo te lo puede quitar. Te agradeceré mucho que des like y te suscribas para no perderte nuestros próximos relatos. Y comparte este video con aquella persona que creas que necesite escuchar esta lección hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.